Ok, bueno, entonces lo último que estuvimos platicando ayer fue acerca de esta parte. Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Entonces vamos a platicar un poquito más de la dependencia de G con la presión manteniendo la temperatura constante. Vean la expresión. Bueno, la expresión que está ahí en el recuadro negro es la misma que estuvimos analizando ayer. Vean, es la misma y la del recuadrito azul con la del recuadro negro. Entonces vamos a platicar un poquito más de esta dependencia, ¿sale? Lo que estuvimos explicando ayer fue cómo varía G con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante, pero como tal no obtuvimos expresiones que nos permitan calcular variaciones de G con respecto a variaciones en el volumen, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Y bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un material puro a temperatura constante. Recuerden que el proceso es a T constante y ya me sale sin querer de aquí. A ver, espérenme, déjenme, aquí está. Me fui muy... Ok, a temperatura constante, ¿sale? Les estaba diciendo, y pues un material puro, ¿sale? Entonces, esto significa que la expresión que está ahí arribita, esta la podemos transformar en esta que tienen aquí. Vean que ya aquí ya no se están considerando, bueno, aquí abajo ya no se están considerando como derivadas parciales, sino como totales. Se hace simplemente un cambio, ahora sí que si lo quieren ver como diferencial de volumen igual a diferencial de G con respecto a la diferencial de la presión, manteniendo la temperatura constante para un proceso isotérmico, sería esto. Bueno, esta sería este de aquí. Esto lo pasamos multiplicando hacia este lado y vean que eso es esta parte y del otro lado les queda simplemente el diferencial de G, ¿sale? Entonces aquí ya se pusieron condiciones desde una presión estándar, que le corresponde una energía libre de Gibbs estándar, hasta otra presión cualquiera, cuyo valor en G no sabemos para esa presión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo maravilloso de las condiciones estándar? Pues que son condiciones que ya se conocen, entonces es muy sencillo de integrar. Por ejemplo, no es necesario que ustedes conozcan la presión estándar. La presión estándar es una atmósfera, esto lo pueden obtener de un valor de una tabla. Y esta es única incógnita a partir de la cual van a calcular lo que sería la G. ¿Vale? Eso es lo maravilloso de las condiciones estándar, que básicamente estamos como tomando un estado de referencia que nos permite calcular ahora sí que aquello que nos interesa. Ok. Muy bien. Entonces, la expresión de abajo ya es la forma integrada. Vean que aquí ya se está representando, bueno, de aquí hacia abajo, ya se está, cuando ustedes integran la diferencial de ¿qué? G, les queda simplemente G, evaluado en una condición, en este caso que son condiciones de referencia y el valor G de F, igual a el volumen. Vean que se está manteniendo dentro de la constante. Nada más estamos marcando los límites aquí para integral, desde presión de referencia hasta una presión final P, ¿sale? Entonces, este término normalmente, bueno, no normalmente es constante, está tabulado en tablas. Y aquí el hecho de que esto esté entre paréntesis la temperatura no significa que la energía estándar de Gibbs a condiciones estándar se está multiplicando por la temperatura. Más bien, aquí lo que estamos señalando cuando vean siempre este tipo de notación así, que se pone entre paréntesis, por ejemplo, una función, es que G es función de T, ¿sale? No significa que sea un producto, simplemente esta energía será la temperatura T que se fije, ¿sale? Entonces, esto es de tablas, se puede tratar como constante y lo podemos pasar hacia el otro lado para obtener esta expresión que tienen aquí, ¿sale? Entonces, esta
es la energía libre de Gibbs estándar para una sustancia pura, condiciones estándar, que sería la presión de una atmósfera, y pues a cierta temperatura. De hecho, esto si ustedes lo buscan en libros de termo lo encuentran como temperatura, tablas de temperatura, y del otro lado encuentran los valores de G estándar para las diferentes temperaturas. ¿Sale? Entonces son valores de tablas que ya son conocidos. Por eso esta parte se trata como una constante. Ok, entonces ahí tienen la misma expresión, nada más ahora vamos a abordar los casos particulares de interés. Vean que hay dos casos, o tienen fases condensadas o fases gaseosas, ¿sale? Entonces para fases condensadas, el volumen es independiente de la presión. Vean, ¿por qué es importante eso? Vean que aquí ustedes no pueden sacar este volumen como constante a menos que el volumen sea efectivamente constante. Si el volumen no es constante, se debe de buscar una forma de expresar el volumen en términos de nuestra variable de la presión, ¿sale? Entonces, en fases condensadas, aquí, el volumen es prácticamente independiente de la presión. Entonces, el volumen se considera como constante de aquí y se saca pues fuera de la expresión. Entonces, para fases condensadas, este volumen lo ponemos hasta acá afuera, que es esta que tienen aquí, ¿sale? Ahora esta integral ya es muy sencilla, simplemente es la presión evaluada en la presión final menos la presión de referencia o estándar, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, sí, Christopher, que te mejores pronto. Ok. Maestra, ¿Sí? tengo una duda. Ajá. La energía de Gibbs que no es estándar, esa no depende de la temperatura. Ah, O sea, sí. ya vi que depende de temperatura y presión, pero antes no depende de la temperatura como la estándar. Sí, no se pone porque la temperatura es constante, entonces por eso no se escribe, pero sí depende de la temperatura. De hecho, aquí, bueno, aquí sí está ya marcada como función de temperatura y de presión. Y aquí no está marcado, pero sí esta G sigue siendo función de la temperatura, que en este caso es la temperatura constante. Y claro que también es función de la presión, porque vean que aquí G está en términos de variaciones de la presión. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Ok. Ok. Entonces, a veces cuando trabajamos con fases condensadas, tenemos que el volumen es muy pequeño. Entonces, no siempre, pero en ocasiones, el volumen tiende más o menos a cero, que es lo que tienen escrito aquí abajo, ¿sale? Entonces, si el volumen tiende a cero, este término es cero multiplicado por algo y este término va a quedar eliminado. Entonces, si el volumen es muy pequeño, simplemente se considera que la energía de Gibbs es igual a la energía Gibbs estándar a la temperatura dada, que es esta expresión que tienen aquí. Solamente cuando el volumen sea muy pequeño, ¿sale? Muy, muy pequeñísimo. Para volúmenes un poquito más elevados, pues ya esto no se puede aplicar. Tendrían que calcular G con esta expresión que tienen aquí arriba, ¿sale? Esta sería la que tendrían que usar. Entonces ya depende del caso particular, ¿sale? ¿Sí se entendió en qué momento se aplica esta de aquí? ¿La de abajo? ¿La roja? Cuando el volumen es muy pequeño, ¿no? Sí, cuando tiende a cero prácticamente el volumen, ¿sale? Ok. Ahora vamos a platicar del caso de gases, ¿sale? Entonces, para gases, no se puede considerar. Para gases es imposible que ustedes consideren este volumen como constante y lo saquen hacia afuera, como lo hicimos de este lado. Eso no se puede aplicar, porque resulta que para gases el volumen sí es función de la presión, ¿sale? ¿Por qué? Si ustedes tienen un recipiente y está lleno, ¿sale? Tienen cierta presión X, ¿sale? Ahora, si ustedes aumentan, ponen aquí un pistón y empujan el fluido hacia acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el volumen es una función de la
de la presión, ¿sale? Entonces no se puede sacar el volumen hacia acá para fases condensadas. Es decir, hay que buscar una expresión que nos permita relacionar el volumen en términos de la presión. Y la expresión que usamos, pues hay de dos. O es un gas ideal. En el caso de los gases ideales, pues usamos la ley de las ecuaciones de los gases ideales. Ideal. O la otra opción B, digamos así, la opción A y la opción B, es que sea un gas real, ¿sale? Entonces, en el caso de los gases reales, usamos la ecuación de Van der Waals, que por ahí ya habíamos platicado de ella, ¿sale? La ecuación de Van der Waals. Entonces, lo que se hace es despejar de cualquiera de estas dos el volumen para que nos quede en términos o en función de la presión. Que vean que eso es lo que tienen aquí. De la ley de los gases ideales, ustedes saben que es producto presión por volumen es igual al producto nRT, ¿sale? Entonces vamos a suponer que es un gas que tiene comportamiento ideal, ¿sale? Entonces vean que aquí la expresión les está relacionando presión y volumen. Entonces lo que se hace es despejar esta presión, perdón, el volumen, es decir, pasar esta presión hacia acá, y lo que les queda es que el volumen, lo voy a poner de este ladito, es igual al producto nRT entre la presión, ¿sale? Entonces, esto es lo que sustituimos aquí en la expresión arriba para representar que el volumen no es independiente de la presión. Y la que obtienen es esta expresión que está aquí, ¿sí o no? Entonces, ahora vean, aquí la integral, el volumen, quedó en términos de la presión y nuestra integral es con respecto a la presión. Eso significa que aquí podemos integrar, por ejemplo, de la parte de arriba, el producto nRT, esto es constante, ¿sí o no? Tanto el número de moles como R como la temperatura sale fuera de la integral y nada más nos va a quedar en la integral diferencial de la presión sobre la presión. Cuando eso lo integran, les queda el logaritmo de la presión evaluado en una presión estándar o de referencia hasta una presión final del sistema, ¿sale? Y vean que de este lado tienen RT, no está N porque N lo pasa dividiendo, imagínense que esta N de aquí, déjenme les cambio, les limpio ahí un poquito el manchadero. Ok, ahí no está N porque está considerando que esta N la quita de aquí y la pone dividiendo aquí y aquí, es decir, la despeja, ¿sale? Que vean qué es lo que tienen aquí y acá, ¿sale? Por eso aquí ya no les aparece N, porque está aquí y acá. Es como un despeje que se hace nada más para acomodar un poquito la expresión, ¿sale? Y entonces esto, recuerden que este logaritmo de la presión, lo voy a poner acá arriba, ¿sale? El logaritmo de la presión, el puro resultado de la integral, ¿sale? Ustedes van a tener logaritmo de la presión evaluado en la presión estándar hasta la presión de interés, ¿sale? Entonces esto es igual al logaritmo de la presión menos logaritmo de la presión de referencia. Por la ley de los logaritmos, esto lo pueden escribir como está aquí abajo marcado. Logaritmo de la presión final entre la presión de referencia. La presión de referencia que nosotros estamos tomando, esta P0, es la presión estándar, que sería de una atmósfera, ¿sale? Entonces aquí está como sustituido. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok. Y bueno, otra forma en que se escribe por simplicidad esto, es que esto lo vamos a ver más adelante, pero se representa con el símbolo μ, es decir, μ es igual a la energía de Gibbs entre el número de moles o energía de Gibbs molar, como le diríamos, que es esto que tienen aquí cambiado. Y esto pues sigue siendo lo mismo, pero es para condiciones estándar, ¿sale? Más el producto RT por el logaritmo de la presión. Vean que aquí ya es algo dividido entre 1, sigue siendo 1, pero ojo, siempre que sustituyan aquí la presión tiene que estar en atmósferas, porque si no, su sustitución estaría mal,
¿Sale? Entonces, esta última expresión aquí abajo, esta es una simplificación de esta que tienen acá arriba. Pueden usar cualquiera. Y esta última expresión, pues es importante porque les está permitiendo calcular la energía de Gibbs con respecto a variaciones en la presión para un sistema gaseoso que se encuentra, no lo olvidemos, a temperatura constante. ¿Vale? ¿Dudas? No, maestra. Ok, vamos a continuar acá abajo, ¿sale? Entonces, esta mu, les voy adelantando, se llama potencial químico, ¿sale? Y también es una propiedad termodinámica, es decir, el potencial químico es esta, la mu, que básicamente es la energía libre de Gibbs molar, sobre eso, sobre el número de moles de acuerdo a como lo acabamos de definir aquí arriba, ¿sale? Entonces, así se llama esta propiedad. Y es una propiedad muy importante porque, por ejemplo, como la temperatura es la fuerza impulsora para el flujo de calor, el potencial químico es la fuerza impulsora para el flujo de materia, ¿sale? Entonces, vamos a explicar un poquito acerca de unas generalidades del potencial químico. Y bueno, partiendo de aquí, esta es la expresión, la ecuación fundamental de G, ¿sí o no? En términos de variaciones de la temperatura y variaciones en la presión, ¿sale? Entonces, esta ecuación, todas estas que habíamos platicado hasta antes de este momento, se aplican para sistemas cerrados, ¿sale? Eso no me acuerdo si lo platicamos por ahí, pero era para sistemas cerrados donde no había flujo de materia, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre cuando el número de moles, es decir, cuando la masa está variando? Entonces, esto resulta que cuando tenemos un sistema abierto, que es lo que les está planteando esta parte de aquí, abierto, vean aquí, en este caso del sistema cerrado, me voy a regresar tantito, ¿sale? G es una función de la temperatura y la presión, ¿sale? Para un sistema cerrado. Pero para un sistema abierto, G es función de la temperatura, de la presión, como en un sistema cerrado, pero le tenemos que agregar las cantidades de masa, es decir, los números de moles de cada una de las especies que ustedes tengan en ese sistema. El número de moles de la sustancia 1, número de moles de la sustancia 2, número de moles de la sustancia 3 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, esto sería para un sistema abierto. Y también nosotros acá para sistemas cerrados habíamos platicado que, por ejemplo, cuando tienen una función que es función de otras dos variables naturales, eso lo podíamos representar como diferencial de G con la de las parciales, ¿sale? Es igual a la parcial de G. ¿Se acuerdan de esto? Manteniendo con respecto a la parcial de la temperatura, manteniendo a la segunda variable, la presión constante, por el diferencial de la temperatura, más la parcial de G con respecto a la segunda variable, es decir, a la presión, manteniendo a la temperatura constante, por el diferencial de la presión, ¿sale? Esto ya lo habíamos platicado. Era lo del criterio de reciprocidad de Euler que habíamos escrito ya para varias expresiones, ¿sale? Entonces, lo que quiero que comparen es que acá, bueno, ay, ya lo borré. Bueno, aquí tenían que G era función de la temperatura y del volumen, ¿sale? Y podíamos escribir su diferencial así. Entonces, aquí tenemos una diferencial en términos de varias variables independientes, temperatura, presión y todos los números de moles. Entonces, si aplicamos esta definición de aquí arriba a esto, lo que podemos escribir es que el diferencial de G es la parcial de G
con respecto a la primera variable independiente, que es en este caso la temperatura, manteniendo el resto de variables independientes, que serían todas estas de aquí, presión y número de moles de cada una de las sustancias. Ven, presión y número de moles de cada una de las sustancias constantes por el diferencial de la temperatura, ¿sale? Más la parcial de G con respecto a la segunda variable independiente. Esta es nuestra segunda variable independiente, la presión. Manteniendo el resto de variables independientes, que sería en nuestro caso la temperatura y el número de moles de todas las otras sustancias, constante, por el diferencial de la presión, ¿sale? Vamos por la tercera variable independiente, ¿sale? Que sería N1, perdón, ¿sale? Entonces, N1 sería la parcial de G con respecto a las variaciones en el número de moles de la sustancia 1, manteniendo a todas las demás variables independientes constantes. De ahí arriba, ¿quiénes son todas las variables independientes constantes? Vean que ahora lo estamos tomando para N1, ¿sale? Entonces, temperatura y presión son constantes y los números de moles de todas las sustancias que no sean 1, ¿sale? Es decir, para toda I diferente de 1, ¿sale? Y luego lo escribimos para el número de moles de 2, de la sustancia 2. Parcial de G con respecto a la cuarta, en este caso, variable independiente, que sería el número de moles de la sustancia 2, manteniendo todas las demás variables constantes, que sería presión, temperatura, número de moles de 1 y número de moles de todas aquellas sustancias que no sean la sustancia 2, ¿sale? Multiplicado por el diferencial del número de moles de la sustancia 2. Si tienen una sustancia 3, pues ahí le agregarían una igualita a esta, pero ahora en lugar de poner 2 y 2 aquí, pondríamos 3, ¿sale? Entonces, como pueden ver, para sistemas abiertos lo que se hace es escribir como una extensión de la ecuación de aquí, nada más considerando todos los números de moles de todas las sustancias que haya presentes en el sistema, ¿sale? Ahora, ojo, quiero que noten que aquí está NJ y aquí está NI, ¿sale? Cuando está la I, vean que implica que son todas las especies dentro del sistema. Cuando está J, son todas las especies dentro del sistema que no sea la que está representada aquí, ¿sale? También, por ejemplo, aquí es J, todas las sustancias que no sean 2, que es la que está representada aquí en la diferencial y en la parcial, ¿sale? ¿Dudas? No, bueno, no. Ok. Si alguien tiene una duda, hable ahora. Tal vez no se ve muy bien, pero aquí en la diapositiva, tal vez no lo alcanzan a ver, pero hay unos puntos suspensivos ahí, que implica que se tienen que escribir tantos términos como estos para cada una de las sustancias que formen parte del sistema, ¿sale? Es decir, si en su sistema nada más tienen ustedes 2 sustancias, sería hasta aquí la expresión. Si tienen 3, tienen que agregar un tercer término igual que este, pero ahora para la sustancia 3, ¿sale? Si tienen 5, tienen que agregar 5 términos como estos de aquí para cada una de las sustancias que tengan presentes en su sistema, ¿vale? Y bueno, ahí está la misma expresión, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre si el sistema no tiene variaciones en el número de moles? Es decir, es un sistema cerrado. Pues todos estos diferenciales se les harían 0, ¿sale? Esos dos, porque no hay cambios en los números de moles, es decir, no hay diferencias en el número de moles. Entonces, todos los diferenciales serían 0. Y esta expresión, todo esto que les estoy rayando en azul, se elimina y vean que es la expresión que ya teníamos para sistemas cerrados, nada más que aquí sí se está considerando el número de moles de la sustancia I, ¿vale? Pero es la mismita prácticamente. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Entonces, para simplificar esa ecuación que estábamos escribiendo, se define el potencial de la sustancia I, el potencial químico de la sustancia I, como la parcial de G
con respecto al número de moles de la sustancia J, manteniendo temperatura, presión constante y el número de moles de toda la sustancia que no sean aquí constante, ¿sale? Miren, voy a regresar tanto para que vean algo. Miren, vean la expresión acá original. ¿Sí o no? Nosotros hace rato, bueno, les adelanté, les dije que cuando tienen G sobre el número de moles, eso lo sustituimos con mu i, ¿sale? Entonces, vean que esto es mismo, G sobre el número de moles, variaciones en G con respecto a variaciones en número de moles. Entonces, estos son potenciales, que es lo que tienen en la diapositiva de ahí abajito. Vean, son cambios en G con respecto al número de moles. Eso lo podemos sustituir con el potencial químico de la sustancia, ¿sale? Entonces, aquí está la expresión que estábamos trabajando. Si aplicamos este concepto, pues lo único que haríamos sería sustituir todo esto por el potencial de la sustancia 1, ¿sí o no? Todo esta parcial, aplicando este concepto de acá arriba, pues sería nada más el potencial de la sustancia 2, ¿sale? Es como una notación más reducida, aprovechando que esta es la definición del potencial químico, ¿sale? Si tuvieran 3 sustancias, pues el término que nos faltaría ahí, tendríamos que agregar otro término, ¿sí o no? Sería el potencial de la sustancia 3 por el diferencial del número de moles de la sustancia 3, donde nosotras sabemos que por definición este potencial es la parcial de G, por definición, ¿sale? Parcial de G con respecto a la parcial del número de moles de la sustancia 3, manteniendo temperatura, no me cabe acá, lo voy a poner aquí, ¿sale? Manteniendo temperatura, presión y los números de moles J que no sea la sustancia 3 constantes. Si tuviera una cuarta sustancia, pues aquí agrego un cuarto término igual, pero para la sustancia 4. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, muchachos. Maestra, Ajá. ¿puedes subir tantito antes de donde decía por lo que? Por favor. ¿Me repites? Es que no te escucho bien, como que se corta tu internet un poco. Es que creo que dice que si le puede subir, maestra. Ah, sí, claro. Poquito, por favor. Es que no le entendí. ¿Ahí será? O más arriba. Si quiere le subamos para acá, no sé. ¿Dónde le dejo a ustedes? Díganme. Ahí, ahí, ahí. Ok, ahí. Ok, ¿listos para continuar? Maestra, Sí. tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, ya ahorita al final quedó como menos S de, bueno, cuando queda la entropía, se dice que la entropía depende de la energía de Gibbs y de la temperatura. O sea, eso podemos definirlo. No, es que más bien aquí lo que pasa, para pasar de aquí hacia acá, si ustedes recuerdan la ecuación fundamental, dice que
la diferencial en G es igual a la menos la entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión, ¿sale? Esta es como la general para un sistema cerrado, ¿sale? Entonces lo único que está pasando aquí es que pues estas dos son expresiones equivalentes, entonces iguala esto, lo iguala con esta parcial y por el volumen le iguala con esta parcial, que si ustedes recuerdan son las propiedades que vimos de G, cómo varía G con respecto a la presión, donde el volumen era la pendiente, y cómo variaba G con respecto a la temperatura, donde la entropía era la pendiente. Entonces lo único que hace es como un cambio de notación. Aquí abajo ya en lugar de poner esta parcial, pone aquí la entropía. Y en lugar de poner esta parcial, pone la del volumen. Y vean que es la misma expresión hacia acá que la que está acá arriba. Entonces nada más es como un cambio en la notación. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya gracias, maestra. Ok. Muy bien. Y bueno. Ok, ahora quiero que vean esta última parte de la ecuación, ¿sale? Esto en realidad, ven, bueno, es infinito, ¿sale? Dependiendo de tantas sustancias como haya en el sistema. Entonces, esta parte ustedes la pueden representar con una sumatoria, ¿sí o no? Entonces la ponemos como la sumatoria del potencial de la sustancia I por el diferencial del número de moles de la sustancia I, más, luego sería para la sustancia 2, luego para la sustancia 3 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces lo único que se hace aquí pues es expresar esto como una sumatoria, porque esto es pues tantos términos hay aquí como sustancias hay en el sistema, y donde I les representa cada una de las sustancias que tienen en su sistema, ¿sale? Entonces esta es una expresión importante porque nos relaciona cambios de G con variaciones en temperatura, presión y el número de moles para un sistema. ¿Dudas? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito más acerca de qué es esta cosa del potencial químico. Por ejemplo, platicábamos que todas las funciones las podemos clasificar de trayectoria o de estado, ¿sale? Entonces, vean que el potencial químico, pues lo podemos representar así, ¿sí o no? Es la representación generalizada. De aquí quiero que observen que G es una variable extensiva, es decir, G depende de la cantidad de materia y el número de moles, pues depende de la cantidad de masa que tengan en el sistema, ¿sí o no? Entonces, aquí lo que tienen es que el potencial químico es un cociente entre una variable extensiva con respecto a otra variable extensiva, G con respecto al número de moles. Entonces, siempre que habíamos dicho al inicio del semestre, que siempre que tengan una división entre una variable extensiva con otra variable extensiva, esto les va a dar como resultado una variable intensiva, ¿sale? Es decir, ya más estrictamente hablando, el potencial o mu, como le quieran, no es una propiedad que dependa de la cantidad de materia que tengan, a pesar de que su cálculo sí implica variables extensivas, pero como es variable extensiva entre variable extensiva, por definición esto nos da una variable intensiva, ¿sale? Es decir, los potenciales nunca dependen de la cantidad de materia, ¿sale? Entonces, ok, el potencial químico es básicamente el aumento que tenemos en G para la adición de un número infinitesimal de moles, que es esto que tienen aquí representado, la parcial de Ni, en una mezcla, ¿sale? Y, ok, dado que el potencial químico es una variable intensiva, sí, imagínense que este es el sistema y el sistema es homogéneo. Aquí el potencial de la sustancia 1 debe ser igual al potencial de la sustancia 2 si dividen, por ejemplo, el sistema en pequeñas regiones. Estos deben de ser iguales porque
el potencial químico no varía con la masa, ¿sale? Entonces, el potencial químico es igual siempre para cuando un sistema se encuentra en equilibrio, ¿sale? Eso es lo último que les dice este pedacito de aquí en verde. ¿Dudas? Ok. Ok. Yo creo que vamos a dejarle aquí por hoy. ¿Qué horas? Ah, aquí tengo el reloj. Sí, porque esta... Bueno, ¿alcanzamos a terminar? Bueno, a lo mejor sí. A ver, vamos a terminar esta parte, ¿sale? Ok, entonces esto que tienen aquí es propiedades del potencial químico, ¿sale? No dice aquí potencial químico porque arriba tiene una diapositiva como de título que dice potencial químico, ¿sale? Pero estas son las propiedades del potencial químico, tal como vimos las propiedades para G y para la energía de Helmholtz, que son propiedades termodinámicas nuevas. Estas son las propiedades de G, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a imaginarnos, esto de acá, les dice que se imaginen ustedes que tienen un sistema y dentro de ese sistema tienen dos pequeñas regiones, ¿sale? Tienen una región A del sistema y una región B de ese mismo sistema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el potencial de la sustancia I, no importa si es la sustancia 1, 2, 3, metanol, etanol, butanol, lo que sea, en la región A del sistema, aquí tienen un potencial definido. Y del otro lado también tienen un potencial de la sustancia I en la región B del sistema, ¿sale? Que es lo que tienen aquí. Lo pueden escribir así o como yo se los puse aquí. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sale? Entonces vamos a imaginar que el sistema se encuentra a temperatura y presión constante y los otros números de moles constantes, ¿sale? Es decir, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, no sé, imagínense que tienen 3 sustancias y, por ejemplo, si vamos a analizar para la sustancia 1, la sustancia 2 y 3 tienen un número constante de moles. A eso se refiere esto de aquí arriba, ¿sale? Y después nos vamos a imaginar que hay un flujo de materia, un flujo pequeñísimo de materia, que lo representamos con un pequeño diferencial del número de moles de la sustancia I, ¿sale? Entonces hay un cambio en el número de moles entre estas dos regiones del sistema. Entonces vamos a imaginarnos que vamos de la región, que este diferencial va desde la zona A del sistema hacia la zona B del sistema, ¿sale? Entonces, esta es la expresión general, ¿sí o no? Para un sistema que tiene, pues, hay varias sustancias, ¿sale? Y como el sistema se encuentra a temperatura y presión constante, estos de aquí son cero, los diferenciales. Por lo tanto, toda esta parte es cero, ¿sí o no? Entonces, nada más nos va a quedar esta parte de aquí. Y ok, ¿sale? Entonces, sin embargo, nosotros dividimos nuestro sistema en dos partes, una parte A y una parte B, ¿sí o no? Entonces, eso significa que podemos escribir un diferencial para G de A, que sería el valor de G en la zona A del sistema, y también tenemos un valor de G en la zona B del sistema, ¿sale? Entonces, estas serían las expresiones. Vean que aquí esta parte es como el equivalente a esta de aquí y esta misma es la equivalente a esto de aquí, pero escrito para la región B del sistema, ¿sale? Entonces, como dijimos que la masa, el flujo de materia va desde la zona A hacia la zona B, por convención de signo, si ustedes, por ejemplo, imagínense que ese es el diferencial del número de moles que va hacia la zona B. Aquí, en la parte A del sistema, lo que está ocurriendo es que se está perdiendo un flujo, esta cantidad, ¿sí o no? Por eso le ponemos signo negativo. Y cuando esta parte ingresa a la zona de B, es una ganancia de materia. Por eso la ponemos con un signo positivo de este lado. Pero lo vean que la cantidad sigue siendo la misma. Aquí es un diferencial y aquí también sigue siendo un diferencial. ¿Sale?
Y bueno, pues como la expresión tiene aquí el número de moles, perdón, el potencial, aquí también tenemos que poner los potenciales respectivos. Ok, ¿dudas hasta estas dos expresiones? Siempre se hace la relación entre dos Maestra, regiones. Esto es un supuesto para entender cómo funciona o qué nos representa el potencial químico nada más, pero en fisicoquímica sí vamos a considerar esto porque ya lo vamos a ver más adelante, pero alfa, por ejemplo, puede ser una fase gaseosa, un estado, bueno, sí, una fase en estado gaseoso, y a lo mejor beta es una región del sistema que se encuentra en fase líquida, por eso siempre suponemos como dos regiones del sistema. ¿Sí? Sí, Imagínense un sistema, ¿sale? En ese sistema tienen agua, un sistema cerrado, pero también tienen aire, ¿sale? Entonces, imagínense que estas son las partículas del aire, ¿sale? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Ustedes tienen una fase gaseosa, que bien podría ser una región A del sistema, y tienen una fase en estado sólido, perdón, líquido, dijimos agua, ¿sale? Entonces, esta podría ser bien la región B del sistema. Por eso siempre lo consideramos así. Nada más es como la consideración generalizada. ¿Sí? ¿Sí sí. quedó claro eso? Ok. ¿Y alguien más tenía una duda por allí? Si me dice, porfa. maestra, Sí. entonces en las de arriba que dicen DG en A y luego en B, en el de abajo, o sea, no tiene el signo porque es que entran. Ajá. Sí, es que estamos considerando que la masa, es decir, este diferencial de número de moles que les representa aquí con la bolita negra, va desde la parte A hacia la parte B del sistema. Entonces, aquí hay una pérdida, ¿sí o no? Por eso aquí le pusimos el menos. Vean que es en la zona A. Y en la zona B, cuando la materia entra, pues tienes más materia. Eso es una ganancia, ¿sí o no? Y por eso aquí no está explícito, pero ahí está incluido un signo más. Es nada más por quién pierde y quién gana. ¿Sale? ¿Sí? Ah, sí, gracias. Ok. De hecho, aquí, bueno, aquí se los puse salen, es este signo negativo, y aquí pues no dice gana, pero es el signo positivo, ¿sale? Que no es, bueno, ahí está implícito, ¿sale? Ok. ¿Más dudas antes de continuar? Ok. Entonces vean que ustedes pueden escribir esta expresión que teníamos aquí arriba para cada una de las zonas que ustedes tengan en su sistema, ¿sale? Sin embargo, quiero que recuerden que el diferencial de G, bueno, G en sí, de manera general G y por lo tanto sus diferenciales son propiedades extensivas, ¿sí o no? Extensivas. Extensivas. Ay, extensivas. Bueno, ahí póngale extensivas, ¿sale? Ok. Al inicio del semestre decíamos que para propiedades extensivas, estas son propiedades que son aditivas. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo sumo este valor de G en la región A del sistema con este valor de G en la región B del sistema, lo que yo voy a obtener es el diferencial de G. ¿Sale? Esto solamente se aplica para propiedades extensivas y G, no se les olvide, es una propiedad extensiva. Eso significa que lo podemos escribir así como está aquí abajo. El diferencial G en el total del sistema es la suma de los pequeños diferenciales de G que tengan en las diferentes zonas del sistema. Como aquí nosotros nada más tenemos dos zonas, pues nada más es el diferencial de G en la zona A y el diferencial de G en la zona B. ¿Sale? ¿Sí, vamos bien hasta ahí? Y bueno, esta expresión yo la puedo sustituir aquí, ¿sí o no?
Y esta expresión de aquí arriba, yo la puedo reemplazar aquí, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes sustituyen, esta es la expresión que les va a dar como resultado. Bueno, y haciendo ahí el acomodo, factorizando el diferencial del número de moles. Recuerden que este diferencial de aquí es igual al de aquí, porque la materia que salió de aquí fue la que entró acá, entonces es igualito, entonces se puede factorizar, por eso ahí les aparece factorizado, ¿sale? Y esta es la expresión que ustedes obtendrían como resultado. Ok, de esa última expresión, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sale? Vean, nosotros ya dijimos hace algunos días que la condición de equilibrio es que el diferencial de G sea igual a 0. ¿Sale? Esa es una condición de equilibrio. Es decir, donde no hay cambios. ¿Sale? Esto porque es importante. Vean, si el sistema está en equilibrio y no tiene ningún cambio, esta expresión estaría igualada a 0. ¿Sale? Y la única forma de que esto de aquí sea igual a 0 es que esta parte de la expresión sea 0. ¿Sale? Y esto solamente va a ser 0 cuando el potencial de la sustancia I en la región B del sistema sea igual al potencial de la sustancia I en la región A del sistema. ¿Vale? ¿Se entiende por qué? Porque pues es igual a 0, entonces es condición de equilibrio y esto tiene que ser 0 para que se cumpla. Y la única forma de que esto sea 0 pues es que estos potenciales sean iguales entre sí, que es esta parte que les puse justo aquí. ¿Sale? Entonces podríamos decir que esto que acabamos de escribir aquí es una restricción para el equilibrio. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, los potenciales para cada una de las sustancias I que forman parte del sistema en todas las regiones del sistema tienen que ser igual, ¿sale? Pero, ¿qué ocurre cuando estos valores son diferentes? ¿Sale? Es decir, cuando los potenciales de la sustancia no son iguales, ¿sale? Es un diferente aquí. Esto ya no va a ser 0, va a ser diferente de 0, ¿sí o no? Ahí no me sale la... Ok, va a ser diferente de 0, ¿sale? Entonces eso significa que esto de aquí ya no va a ser 0 y tiene que tener un valor, ¿sale? Ahora, recuerden que para procesos espontáneos nosotros ya dijimos que el diferencial de G tiene que ser negativo, ¿sí o no? Tiene que tener un valor negativo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo esta expresión se hace negativa? Pues este no puede ser un número negativo porque es un flujo de materia, ¿sí o no? Pero de este lado, aquí sí pueden acomodar para que les dé un flujo negativo. Esa expresión de ahí, eso de paréntesis, ¿cómo les daría un valor negativo? Cuando este valor sea mayor que este de aquí, ¿sí o no? Por ejemplo, si aquí le ponen un 2, si tiene un valor de 2 y acá tiene un valor de 4, 2 menos 4, aquí ya les está dando un número negativo y sería un proceso espontáneo. Recuerden que un número negativo multiplicado por un número positivo sigue siendo un número negativo. Entonces, esta condición, cuando el potencial de I en la zona A del sistema es mayor que el potencial de I en la zona B del sistema, el diferencial de G es negativo, por lo que hay transferencia de masa y disminuye la energía de Gibbs, ¿sale? Es un cambio espontáneo de lo que estamos hablando en este caso, ¿sale? Entonces, nosotros, por otro lado, los diferenciales de G que tienen un valor positivo son procesos que no ocurren en la naturaleza, ¿sí o no? Es decir, son procesos en el que este lado sería mayor que este potencial y no ocurren en la naturaleza, por eso no analizamos este caso, porque simplemente no ocurre, no tiene caso. Los únicos dos casos viables pues son en el que es igual a 0 o en el que es un valor negativo, ¿sale?
Entonces, ojo, conclusión. No se les vaya a olvidar esto que les voy a decir, ¿sale? No quiero que lo pierdan de vista. Pues las únicas es que este diferencial de G sea igual a 0 para un proceso en equilibrio, y para un proceso en equilibrio los potenciales tienen que ser iguales de la sustancia y en todas las zonas del sistema. La otra opción es que sea un proceso espontáneo, y cuando el proceso es espontáneo, pues este diferencial de G tiene un valor negativo. Y la única forma de que esta expresión tenga un valor negativo, pues es con esta condición, ¿sale? Entonces, estas son condiciones importantes. Bueno, ahí quítenle el diferente, pónganle el igual, ¿sale? No se lo borre, pero era con un igual. Entonces, estas dos condiciones son las que me marca si un sistema está en equilibrio material o no. Recuerden que hablábamos que el equilibrio material es, por ejemplo, entre otras cosas, que no hay flujo de las especies dentro de las zonas del sistema. Entonces, esta es la condición de equilibrio material. Y cuando tienen algo como esta de acá, pues es que simplemente no hay equilibrio material en ese momento, ¿sale? Pero es un proceso espontáneo que sí puede ocurrir, en el que pues definitivamente puede haber flujo de materia, ¿sale? En otras palabras, el potencial me dice si existe o no flujo de materia de una zona del sistema a otra zona del sistema. Es decir, el potencial es la fuerza motriz o la fuerza impulsora del flujo de materia dentro de un sistema, ¿sale? Ok, se nos acabó la hora, ya les robé unos minutitos. Ok, platicamos de esto último el día jueves, ¿sale? Si tienen dudas de esta parte, me mandan un mensaje por el chat de Teams, les voy a contestar por ahí, o las resolvemos el jueves durante la hora de clase, ¿sale? Sí, ya para que se vayan a su siguiente clase, chicos. Que tengan bonitas tardes. Maestra, Cuidan mucho. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Nos vemos. Adiós. Gracias, maestra. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, maestra, yo. Dime. Esta semana vamos a tener laboratorio. No, todavía no. Ay, pues, pues maestra, Les gracias. aviso.